de innovadores, estudiantes, profesores, personas interesadas en innovación en educación, innovar para transformar y o cambiar algún elemento de su práctica educativa. Entonces, así ha venido girando nuestra serie de acciones que hemos desarrollado durante estos 3 ciclos. Hoy culminamos un tercer ciclo con mucho gusto, con mucho entusiasmo y con muchos caminos nuevos por recorrer. Y en esta ocasión lo estamos destinando a una temática muy, muy interesante que tiene que ver con una estrategia nueva, con una perspectiva nueva, un camino que pudiera resultarnos bastante profundo para reconocer experiencias de las personas y cómo el reconocernos dentro de estas experiencias podemos ser parte del enseñar y ser parte del aprender. Nos vamos hacia lo que son los podcasts y las pedagogías críticas. En nuestra difusión y como preparativos previos habíamos entablado conversaciones directas, principalmente Karen, con el doctor Antonio de la Universidad de Leeds, ya conocido, un amigo de Recrea ya, de la Cine, de la Coyed. Sin embargo, por cuestiones personales muy, muy delicadas, pues no ha sido posible que esté con nosotros en esta última sesión, pero pues bueno, no quisimos dejar de lado pues este compromiso que tenemos con la red y hemos preparado una serie de actividades encaminadas a abordar esta temática. Vamos a extrañar muchísimo la presencia, participación de Antonio, pero vamos a atender esa temática y eventualmente esperemos que él nos pueda acompañar para darle más profundidad a esta temática, porque es un tema que a él le apasiona mucho y que como vivieron en ChatGPT, bueno, es una persona con mucha experiencia, con muchas ganas de enseñar y de compartir. Entonces, bueno, sin más, esta sesión la estaremos guiando la maestra Karen Matías, el maestro Roberto Santos y una servidora. Entonces, vamos comenzando con ello. Bueno, vamos a conocer un poquito de cuáles son sus ideas, intenciones sobre lo que es podcast. Vamos a ver de dónde surge esta perspectiva de podcast, desde lo que se ha venido trabajando con Antonio, y posteriormente nos lanzaremos hacia lo que es una actividad práctica, ¿vale? Entonces, comenzamos, Karen, ¿cómo ves? Sí, muchísimas gracias por la introducción, pero me gustaría, bueno, les saludo a todos, a todas. Me da muchísimo gusto que estén aquí, que estén haciendo este esfuerzo, ¿no? De este último estironcito antes de finalizar el semestre o en el periodo en el que se encuentren, si es que están en una institución diferente a la UNAM, ¿no? Porque lo que me encanta de la comunidad es precisamente la amplitud y la diversidad, ¿no? La pluralidad de perfiles que tenemos acá, porque eso nos ayuda a enriquecer las vistas que tenemos, las formas del análisis y las diferentes realidades, ¿no? A las que nos enfrentamos en la vida universitaria. Les platico un poquito de la historia o de cómo fue que surge esto, ¿no? Antonio Martínez Arboleda es un catedrático de la Universidad de Leeds del Reino Unido. Entonces, bueno, para empezar, pues el tema de la diferencia de horarios, por eso ahora habíamos cambiado la hora, ¿no? Del evento Recrea para que a él no le tocara pues de madrugada, ¿no? Ya saben que a nosotros nos gusta hacer los eventos más tardecín, pero bueno. Sí, definitivamente por causas ajenas a su voluntad no pudo estar acá el día de hoy, pero sí que estuvimos platicando de manera intensa con respecto a este tema que es su proyecto, ¿no? Este es como su bebé, este es como lo que a él se ha dedicado y esta perspectiva en particular que nosotros les vamos a compartir el día de hoy es completamente una ejecución de él evidentemente en alianza con personas de otras instituciones y de su misma institución, ¿no? Es algún trabajo que ha hecho de manera colaborativa, ¿no? Los tres temas o los tres grandes pilares, ¿no? Que tenemos el día de hoy en nuestra sesión es evidentemente el podcast estudiantil o como se denomina en inglés el podcasting, las pedagogías críticas y los recursos educativos abiertos.
He de confesarles que en el momento en el que yo me acerqué a estos temas, eh, yo no lo encontraba como, o sea, digo, sí, pedagogía crítica está padre, ¿no? Los recursos educativos abiertos está padre también, ¿no? Hacer podcast, órale, ¿no? Pero ¿qué tienen que ver, ¿no? ¿Qué tienen en común y de dónde surge esta idea? Y esa es la noción que nosotros les vamos a compartir el día de hoy. Vero, con toda la razón del mundo, nos dice, ¿no? Va a ser una manera introductoria y evidentemente nosotros estamos replicando el trabajo del maestro Antonio, que esperemos que posteriormente él nos pueda dar un vistazo como mucho más analítico de esto. Sin embargo, no queríamos quedarnos sin compartirles la perspectiva que nosotros tenemos y la relevancia que tiene, ¿no? El tema que nosotros les vamos a platicar ahora es de manera introductoria, eh, pero a todas luces una innovación, ¿no? Esto es algo que él ha estado implementando y los resultados que él ha obtenido es interesante. Entonces, antes de empezar como con la historia del proyecto, me gustaría aclararles, el tema no es que ustedes como docentes hagan podcast para enseñarles cosas a sus alumnos, sino motivar al estudiantado a que ellos graben sus podcasts como producto o como resultado de una investigación más o menos profunda. Es decir, en lugar de generar un texto tradicional y convencional como lo que solemos pedir, como un ensayo, un mini protocolo de investigación, etcétera, es un podcast que no pierde la seriedad ni el rigor académico que se solicita en las instituciones continuamente. ¿All right? O sea, esto es importante aclararlo porque cuando yo me acerqué al tema, yo pensaba, pues sí, ¿no? Los profes haciendo podcast. Y creo que ese es un tema más o menos visto, ¿no? Que todos hemos visto como el profe influencer, ¿no? Que hace videos, que hace podcast. No, aquí es al revés, ¿no? Empezar a alentar al estudiantado a que ellos, en lugar de generar un paper, generen este podcast. Y no solo eso, sino que se animen a publicarlo de manera abierta para que se pueda difundir de manera libre y gratuita. Ujú. Entonces, una vez habiendo hecho esta aclaración, les voy a empezar a platicar un poquito de la historia de cómo fue que Antonio terminó en este tema y cómo es que les ha funcionado, de dónde, a quién se le ocurrió, ¿no? Empezar con este rollo del podcasting. Entonces, eh, él lo denomina así, ¿no? Como estudiantes al micrófono, la producción del podcast como fórmula de aprendizaje crítico y socialmente responsable. Un poco de historia, les voy a platicar de manera muy, muy somera, ¿no? Cómo surge este proyecto. El proyecto se llama Open Lives. Ujú. Comienza con Alicia Pozo Gutiérrez de la Universidad de Southampton, proponiendo un proyecto en United Kingdom sobre la enseñanza del español para estudiantes ingleses, evidentemente. Entonces los manda a entrevistar personas que vivían en Inglaterra, que eran refugiados del gobierno franquista español, ¿no? Entre los 50 y los 90. Y entonces, pues evidentemente, como en cualquier entrevista, hacen su guión, llegan, los entrevistan, graban las entrevistas y después, pues toca hacer la transcripción de las entrevistas. Ujú. Se dan cuenta de que el nivel de sensibilidad y la calidad o la robustez de la información que tienen es tan amplia que daba para hacer algo más. Ujú. Y que se quedaba corta con la transcripción de los textos de lo que estaban haciendo. O sea, esto quiere decir que por muy buenas que fueran las transcripciones, pues ustedes saben que se pierde pues entonaciones, las pausas, todo este relato, ¿no? Que era bien intenso, en algunos casos doloroso, en otros episodios pues más feliz, ¿no? Eh, esta mujer decide empezar a consolidarlo en un formato de podcast. Ujú. Esto quiere decir que pues empieza digamos que un camino distinto, ¿no? Se tenían aproximadamente, ahora les cuento, unas 30 horas de testimonios orales de personas que se habían ido de España, ¿no? Entre el 1936 y 1939 y
ella denomina este proyecto ya más consolidado como Tales of Return, ¿no? Que sí son historias de retorno. Esto estamos hablando de aproximadamente entre 2008, empieza esto, y ya para 2012 ella comienza a generar este proyecto de un libro, ¿no? Se publica este libro, de hecho, ustedes si lo buscan igual lo pueden encontrar. Este, y entonces, cuando comienzan a hacer como la producción de los podcasts a partir de las historias orales, ¿no? Se le denomina Open Lives, que Lives es un acrónimo de Learning Insights from the Voices of Immigrants from Spain, ¿no? Que es las voces del aprendizaje, ¿no? De los migrantes españoles, ¿no? De España. Entonces, entre 2011 y 2013 comienza a consolidarse esta asignatura. Ya no solamente se habla de un proyecto aislado, sino más bien se consolida como un proyecto de historia oral y recursos educativos abiertos porque se consideraba que la relevancia que tenía este tema desde la perspectiva del análisis, de la contextualización social, de guardar la memoria, recuperar las memorias de los refugiados, etcétera, tenía que saberse y tenían que hacerlo trascendental y para poder hacerlo así, pues tenía que hacerlo gratis. Ujú. Entonces era una chamba no solamente que tenía que ver con lo que los propios estudiantes hicieran, sino que los docentes de manera eh, in- interdisciplinaria tenían que colaborar. Por fin consiguen un financiamiento de la Agencia de Tecnología para la Educación del Reino Unido y entonces empiezan a unirse a otras universidades. Ya no solamente era la de Southampton, sino empieza a participar Leeds y Portsmouth. Entonces aquí es donde Antonio entra ya como parte de este proyecto, ya consolidándose en una asignatura que es esto para el proyecto de lenguas modernas. Ujú. ¿Hasta aquí me van siguiendo o ya los aburrí con mi relato? No, vamos bien. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, así es como surge, ¿no? En realidad surge como una iniciativa, pues así, como muy prácticamente como pues un intento, ¿no? De que los estudiantes se vincularan más con gente que habla español y se va consolidando algo muchísimo más formal, muchísimo más profundo, muchísimo más interesante. Ujú. Entonces, surge esta asignatura, pero por la cantidad de trabajo que suponía el hacer todo este proyecto, pues deciden elevarlo y formalizarlo, ¿no? Para publicaciones, para que se generara un repositorio documental de podcast que recuperan el relato de la viva voz de los refugiados y refugiadas, pero también con los comentarios y la contextualización del entrevistado, del entrevistador, perdón. Entonces, ahí es donde entra la labor importante del estudiante. En el momento en el que hacen la edición del podcast, no solamente implica como saber de la tecnología y que quede con unos efectos así muy sofisticados, sino más bien saber qué recuperar de estas narraciones y en qué momento entrar ellos y qué tipo de comentarios se iban a agregar. Ujú. Esta es como la parte como más crítica de esta parte, ¿no? Entonces, entre 2011 y 2013 más o menos empezaron a ya consolidarlo como una asignatura y entonces se hacía, ¿no? Esta transcripción y digitalización de historias de vida, se ponían a la disposición de la comunidad educativa las entrevistas, ¿no? Con las licencias para uso no comercial de Creative Commons, que también vamos a ver cómo es que funciona esto, la producción de una serie de materiales educativos en línea para la explotación didáctica de esos recursos, que la idea es que fueran reutilizables, reprogramables en muchas disciplinas, ¿no? Porque si se imaginan, pues esto no solamente se recupera para lenguas modernas, sino pues para historia, para geografía, para un buen de cosas, ¿no? Entonces, la idea era tener una explotación didáctica de estos recursos, ¿no? Más allá de que solamente sirvieran para aprender español. Ujú. Entonces, al principio, ¿no? Ya en 2013 se pone como una materia optativa en la Universidad de Leeds, en las licenciaturas en estudios
hispánicos, ¿no? Y entonces Antonio Martínez Arboleda comienza a liderar este proyecto. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son las partes de este proceso? ¿No? Lo primero que se hace, pues, es el plan guión, ¿no? Que es la idea de qué es lo que se va a preguntar, qué es lo que se va a hacer, cómo nos vamos a acercar a nuestra audiencia, a nuestros entrevistados, perdón. Después, hacer las grabaciones, ¿no? Evidentemente, pues con la tecnología que el estudiantado tenga disponibilidad, ¿no? Es una entrevista normal, ¿no? Tradicional. Después la edición, que esta es la parte donde comienza la parte como más compleja, ¿no? Sobre cortar las partes, mover las pistas de sonido, ver si se oye bien, si no, y saber qué partes vamos a recuperar. Eh, Después la publicación y distribución, ¿no? Es saber dónde lo vamos a subir, dónde lo vamos a cargar y si se quiere monetizar con eso o qué finalidad se busca con este tipo de proyectos. Ujú. Ya hablando específicamente de las cargas, ¿no? De la asignatura. Entonces, estamos hablando de que primero el previo, toda la preparación, pues para ellos equivalía a un 30% de su calificación. Posteriormente, ya la grabación y la transcripción era el 50% de la calificación, porque recordemos que aquí también parte de lo que, de la tarea más relevante que tenían que recuperar es convencer a los entrevistados, pues, de que dieran su testimonio. ¿No? De temas que podían ser harto sensibles para ellos y para ellas. Y por último, ya la producción, ya tener el podcast, ¿no? El audio del podcast ya listo para poder cargarse y con la estrategia que ellos quisieran o que definieran poder hacer. Ujú. Entonces, algo aquí que me gustaría resaltar es que la producción de un recurso educativo abierto no supondría un cambio académico específico en la materia, en los módulos, en los contenidos. Ujú. La idea de generar un producto de esta naturaleza es buscar, diversificar y mover al estudiantado para que pueda promover y pueda publicar la producción que ellos hacen desde que están en su proceso de formación. Sin embargo, por eso hago acá la aclaración aquí abajo, ¿no? Hay ajustes específicos que es posible que se deseen introducir. Evidentemente no es lo mismo pedir que se haga una investigación de esta naturaleza a pedir un ensayo que tenga como fuentes de consulta libros y periódicos y de cosas que ya pasaron. Ujú. Estamos hablando de eventos y de una interrelación con personas que están viviendo y sintiendo la situación en ese momento. Ujú. Evidentemente, si nosotros pensamos en nuestras propias asignaturas, pues no todo tiene que ser tan conmovedor, ¿no? O tan neurálgico como un refugiado de guerra. Claro que no. Pueden ser otro tipo de testimonios, por supuesto que sí, pero sí supondría algunos ajustes, pero no tendría que ser cambiar el plan de estudios, ¿no? Modificar la asignatura por completo, sino más bien nosotros cambiar como el foco de hacia dónde queremos centrar nuestros momentos de evaluación y por supuesto el tipo de asesoría que tendríamos que brindarle al estudiantado. Ujú. Karen, disculpa, vamos a atender un mensaje que nos acaban de compartir. Sí, ¿Será posible que podamos ampliar la presentación, las diapositivas para el modo de claro. presentación? Claro. Sí, está muy chiquito el tamaño de la letra. Nos comentan que lo prefieren más grande para tener mejor visibilidad del texto. Claro. Ujú. Ok, entonces, parte de la producción que se generó en este proyecto, me devuelvo al proyecto que es del que estamos hablando, del Open Lives, son documentales, ¿no? Ustedes también lo pueden consultar, lo pueden revisar, lo que existe, ¿no? Son las entrevistas y documentales producidos por la Universidad de Leeds, los estudiantes de la Universidad de Leeds, ¿no? Y entonces, aquí, por ejemplo, igual la letra es muy pequeña, yo se los leo, los temas de algunos audios son una migración conectada,
Promesas y realidad de la inmigración española, Huir de las cenizas para caer en las brasas, redes sociales, redes de seguridad, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todos tienen como un énfasis en precisamente una conciencia social, ¿no? De lo que estaba ocurriendo, del fenómeno que están analizando como estudiantes. Están, ¿no? Las historias de vida digitalizadas que buscan empoderar, ¿no? Que buscan recuperar la manera de hacer crítica a partir de este tipo de producciones, no solamente del profesorado, sino también del cuerpo estudiantil. Y aquí en la disrupción, ¿no? Digamos que esta innovación, que es como bien interesante. Bueno, no sé ustedes qué opinan, que también me encantaría saber cómo lo están viviendo ustedes, ¿no? Desde ya ahorita que les estoy platicando, es que ya tienen esta asignatura y además ya es una manera también que tienen para poder titularse los estudiantes en la Universidad de Leeds, ¿no? Tienen un proyecto final que es una disertación, no es el comentario, un proyecto de fin de año que es esta traducción o pues sí, es una traducción, ¿no? Mucho más analítica, que es pues de manera extendida, ¿no? Donde ahí sí, en este tipo de asignaturas, pues sí, se evalúa pues la habilidad del dominio del lenguaje y por último también el documental digital, ¿no? Hacer este tipo de producción, ya entregarlo de manera digital, pues con el documento por escrito que le subyace como a todo el análisis. Es una manera en la que Antonio Martínez Arboleda ha trabajado para procesos y proyectos de titulación de licenciatura en esta universidad, ¿no? Entonces, a mí, en lo particular, ¿no? Donde yo estoy, me parece impresionante porque es algo que nosotros acá, al menos yo nunca he visto. No sé ustedes si alguna vez habían visto algo parecido, ¿no? Pero con la seriedad, pues, y el protocolo que esto implica, ¿no? No solamente es como a manera de ludificación, sino realmente dar un seguimiento a un proyecto formal de investigación que tiene una salida distinta, ¿no? A ver, la profesora Susana nos comenta que ella se tituló haciendo un podcast en la FES Iztacala este año. El podcast es de psicoblindaje, herramientas cognitivas contra la desinformación. Ay, ya se me bajó. Espera. Ya disponible en todas las... ¡Qué maravilla! Eso está súper interesante. Justo qué bueno saber, ¿no? Porque, como les comentaba, yo no había tenido el conocimiento de alguien que se titulara con un podcast, pero es interesante saber que sí, ya se está volviendo algo más común, porque sí requiere de una investigación completamente formal. Ujú. Ahora, ¿no? Hablando de este tema, y si se dan cuenta, ¿no? Hacia dónde estamos yendo, recuperar este tipo de análisis supone que el estudiantado o los estudiantes específicamente que están inmersos en este proyecto tendrían que hacer un análisis mucho más crítico en el sentido de poder ponerse en la perspectiva de en dónde están y la situación en la que están haciendo la producción de este podcast. Ujú. Para esto, me gustaría preguntarles, ¿qué sabemos de la pedagogía crítica? Ujú. Vamos a hacer un Mentimeter con las ideas generales que a ustedes se les ocurran. Si no saben nada, está bien. No necesitamos conocimiento previo en este tema. Vamos a ver una introducción desde la óptica de Antonio, ¿no? Precisamente cómo lo está recuperando para la producción de los podcasts estudiantiles, pero acá Robert ya nos hizo el favor de compartir la liga de el Mentimeter en el chat de Zoom para que vayan introduciendo algunas ideas que se les ocurran acerca de qué sabemos de la pedagogía crítica. ¿Alguna vez han escuchado el nombre de Paulo Freire? ¿Qué les viene a la cabeza? ¿Qué ideas se les ocurren cuando hablamos de Paulo Freire, de pedagogía crítica? ¿Qué palabras clave se les van ocurriendo? Dejo de compartir un momento para abrir el Mentimeter.
Y les voy compartiendo lo que nos van diciendo: análisis, reflexión, pensamiento crítico, objetividad, perspectiva. Sí, sí, le estoy poniendo. Mira, hasta estoy tomando de algunas. Implica el método socrático, construcción del aprendiz, conciencia crítica, confrontación, desafiar, enseñanza. Es nuevo para mí, no se me ocurre nada, se vale, perfecto. Contexto, desafiar, disidencia, confrontación. Educación popular, excelente. Contexto, construcción del aprendiz. Búsqueda, perspectiva, cultura, filosofía, diálogo, integrar. En lo que vamos avanzando, ¿no? Con más de sus participaciones, les voy dando una introducción, ¿no? Sobre la pedagogía abierta, la teoría crítica y la digitalidad. Giroux, en el 2002 escribe que la educación superior no puede ser vista simplemente como un sitio de inversión comercial, porque es un bien público donde los estudiantes obtienen una voz pública y aceptan su propio poder y agencia. Es súper importante plantearnos la pregunta de ¿para qué sirven las universidades? ¿Son acaso una fábrica de profesionistas para insertarse a un campo laboral? ¿Qué otras funciones cumplen las universidades? Ujú. Entonces, vamos a recuperar un poquito desde la pedagogía crítica la perspectiva de Paulo Freire con su metodología crítica, ¿no? Desde que publican desde el 68. Esto no es nuevo para nada, ¿no? Con la pedagogía del oprimido en Brasil, con respecto a la educación como un vehículo para la emancipación, la democratización y la equidad. Él lo que proponía, ¿no? A pesar de que tenía esta formación profundamente cristiana, consideraba que la educación tendría que ser emancipatoria. En este sentido, es que podría darnos la posibilidad de no depender, ¿no? De ser personas libres, y hablaba de la felicidad como una finalidad de la educación. Democratizar los conocimientos, es decir, poder liberarlos para que todos y todas tuvieran la posibilidad de acceder a ellos y de manera equitativa. Entonces, una de las labores que cumplía Paulo Freire era precisamente ir a hacer labor de alfabetización a poblaciones, pues donde no se contaba con la infraestructura de escuelas o donde hubiera un alto nivel de analfabetismo, ¿no? Evidentemente, estamos hablando de poblaciones muy remotas, de difícil acceso geográfico y, pues, por desgracia, muy, muy pobres. Otra de las finalidades que tenía de las ideas centrales que podríamos recuperar es desentrañar y superar estas relaciones de poder que generan opresión, injusticia y desigualdad dentro y fuera del sistema educativo. ¿A qué nos referimos cuando estamos recuperando esta idea de Paulo Freire? Bueno, evidentemente y centrados en el tema que nos trae a reunirnos el día de hoy, es evidentemente que cuando se tienen materiales que no se pueden difundir, que no son libres, que no son abiertos y donde no hay una postura crítica, no se pueden compartir, no se pueden analizar y evidentemente generan brechas, no solamente brechas en la formación, sino brechas de género, brechas de acceso a la tecnología, etcétera. Ujú. Entonces, es importante considerar dos o tres cosas, ¿no? Que los valores de la pedagogía crítica no tendrían que ser ajenos a los valores del profesorado, ¿no? Entonces acá les voy a poner, no tendrían que ser ajenos al valor del profesorado, es decir, eh,
tendrían que ser concebidos, ¿no? Como una dirección de trabajo en cada contexto donde se pueda tomar distintas modalidades. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tendríamos que unir esfuerzos, ¿no? Con el estudiantado y más allá de someter siempre, ¿no? Al estudiantado, a la voluntad del docente, es más bien construir para poder buscar que ellos sean estudiantes que puedan pensar de manera libre, de manera abierta, ¿no? Y lograr su emancipación precisamente de la voluntad del docente, ¿no? Entonces, la idea es más como buscar ideas, como buscar proyectos de colaboración que legitimen la autonomía estudiantil, más allá de, pues que hagan exactamente y tal cual al dedillo lo que el docente pida, ¿no? Que haga el estudiante, ¿no? Por eso hablamos de evitar o de diluir estas relaciones de poder. Ujú. Y entonces no sé si van siguiendo, ¿no? Como esta idea de Antonio, donde empezamos con el proyecto, con la historia del podcast, cómo surge, pero si se dan cuenta es un proyecto más que de finalidades de que el docente le diga al estudiante cómo hacerlo, es crear una colaboración donde sí que el docente va a ayudar a buscar pues mejorar, ¿no? E ir detallando las características del proyecto, pero dándole al estudiante su libertad para poder hacer su propio proyecto y que al final tome la decisión si lo quiere hacer público, si quiere monetizarlo, si quiere guardarlo en su cajón y no volverlo a sacar, pero sí tener o generar la conciencia de la importancia que tiene que la producción académica debe ser compartida. Ujú. Comenta la profesora Alejandra Estrada que dentro de los módulos en donde da clase solicita la realización de podcast, pues considera que les brinda la oportunidad de acrecentar competencias como lectura, análisis, síntesis, creatividad, entre otros, por supuesto. Y acá una de las cosas que estamos tratando de acentuar es precisamente también la autonomía y la conciencia crítica de los temas que ellos están abordando en estos podcasts. La pedagogía crítica es acompaña o es como, digamos, la génesis de las epistemologías del sur en la educación. Precisamente esto es, Paulo Freire es quien sienta como este antecedente con respecto a la liberación y a como dejar de estar subyugados, ¿no? Al tema más de las leyes o de las regulaciones, ¿no? Que tiene el gobierno. Sí, profesora Hilda, si quiere ahorita también lo comentamos. Ujú. Entonces sí, por supuesto que sí es el precedente de las epistemologías educativas del sur, ¿no? Con esta noción de de pedagogías liberadoras, ujú, y más democráticas. Entonces, bueno, acá les recupero la cita que les había comentado, ¿no? De que no podemos verlo como un sitio de inversión comercial. Sí que hay instituciones privadas, por supuesto, pero que tengamos la conciencia siempre de que la universidad nos sirve para un montón de cosas, ¿no? No solamente para formar profesionistas que se inserten en un campo laboral. Entonces, acá la recomendación que les dejo por medio de, evidentemente, a partir de lo que nos comparte Antonio, son esta diapo, ¿no? Donde viene el libro de Open at the Margins, que es una crítica, una perspectiva crítica acerca de la educación y recursos abiertos. Ujú. Y él recupera esta cita, ¿no? Que es enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades de su producción y de su construcción. Y un poquito volvemos a recuperar la noción de que el podcast como una forma de producto de investigación nos ayuda precisamente a colaborar de manera comunitaria, no solamente haciendo que el estudiante salga y conozca su contexto, sino involucrando también a la comunidad que está a su alrededor, ¿no? Visibilizando problemas que a lo mejor se saben, pero no se atienden, o más bien invitando al estudiante a que también lo revise y se acerque a ellos. Ujú. Entonces,
en un momento les paso también este libro, evidentemente, dado el tema que es, pues es libre, ¿no? Es abierto, es gratuito para que ustedes lo puedan consultar. Pero ojo, ¿no? Aquí yo les voy a plantear una noción desde una perspectiva evidentemente crítica que nos hace Audrey Waters en un tweet que fue súper famoso que dice Open washing, having an appearance of open source and open licensing for marketing purposes, while continuing proprietary practices. Esto, ¿alguna vez han escuchado la expresión de greenwashing? Donde, que significa que que las empresas dicen que son reciclable, que utilizan materiales de segunda mano, que que porque ponen un empaque verde piensan que ya la hicieron, pero al final, si se dan cuenta, son las mismas prácticas funestas que siempre, ¿no? Entonces, eso se le llama greenwashing, ¿no? Entonces, lo que Audrey Waters nos plantea con esta noción de open washing es cuando ustedes, no sé si les ha pasado, seguramente que con softwares o con herramientas didácticas que dice, es gratis, ¿no? Y es libre, y dice, pero hasta cierto punto. Si quieres seguir viendo este PDF, tienes que pagar, ¿no? Entonces, estas prácticas del open washing, como lo maneja Audrey Waters, es muy común, ¿no? Entonces, no caigamos, nosotros en eso, evidentemente en producir ese tipo de mensajes engañosos, pero también que estemos atentos a que es muy común, ¿no? Ahorita donde la cultura del conocimiento abierto y del acceso a Internet quizá buscándose de manera un poquito más equitativa, nos vamos a encontrar con mucha frecuencia este tipo de prácticas, ¿no? Donde lanzan como el anzuelo, ¿no? De que es algo gratuito, que es algo abierto y en realidad no lo es tanto, ¿no? Entonces, o que entran a algún webinar, no sé si les ha pasado a ustedes, entran a algún webinar y pues se supone que es abierto, que es gratuito, que es libre, y a la mera hora para poder hacer las prácticas, para poder hacer lo que nos están pidiendo para pues tener como el aprendizaje completo, pues resulta que hay que pagar, ¿no? O que hay que inscribirse al curso extendido, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte crítica que a mí me llamó mucho la atención, que viene en el libro que ahorita les voy a compartir. eh, del open washing. Ujú. Entonces, es importante recuperar esta noción de lo que es la, la, los recursos abiertos, ¿no? De los cuales en un momento también vamos a profundizar más, ¿no? Y es como eh, la perspectiva, ¿no? De cuestionar la construcción del conocimiento, ¿no? Desde dónde viene y el discurso de cómo lo vamos a estructurar con libertad de género discursivo, expresivo. Lo que se busca con esta asignatura del Open Lives es que si los estudiantes quieren hacer una narración, porque son historias de vida, pueden hacerlo, pero también si lo quieren hacer como una manera mucho más noticiosa, también se vale. Si lo quieren hacer desde una perspectiva quizá más crítica, cuestionando cómo es que las estructuras gubernamentales permitieron tal o cual cosa, ¿no? Hablando de los refugiados en España, también, ¿no? Y la manera en la que se expresan. Esto va a ayudar a los estudiantes a que también se conozcan las habilidades que tienen y la forma en la que se puede producir este conocimiento. Por otra parte, evidentemente es interrogar las fuentes del conocimiento, ¿no? Para que se pueda consolidar como una investigación eh, seria, tenemos que utilizar fuentes fidedignas, ¿no? Y eso es parte de lo que el docente tendrá que hacer para guiar a los estudiantes y llevarlos a la reflexión del enriquecimiento social de la construcción del conocimiento, ¿no? Es decir, que les den como esta invitación a que lo hagan abierto, a que lo compartan y a que sea de libre acceso. Ujú. Entonces, ¿cuál es el valor educativo y social de la producción de los podcasts, no? Bueno, se han publicado un montón de artículos, ¿no? Ya a raíz de este proyecto que hablan de cómo es que van a ayudar a la agencia competitiva de los estudiantes en el sentido de poder animarse a hacer eh, productos de mejor calidad, con mayor consolidación académica, y que además sirva como un antecedente de un testimonio donde se está eh, documentando algo que está ocurriendo, algo en su sociedad, algo que están eh,
pues quizá como denunciando de una manera pues bueno, depende del giro, ¿no? En el que le dé el estudiante, pero que se está haciendo esta denuncia de lo que está aconteciendo en su comunidad. Ujú. Entonces, uno de los ejemplos que a mí me encantó que nos compartió Antonio, hablaba de unas podcasters egipcias, ¿no? Que son mujeres, y entonces hablaba de las identidades femeninas, ¿no? Desde el contexto egipcio, ¿no? Y entonces pues es un podcast abierto, es un podcast que ha ayudado a poder visibilizar la realidad que están teniendo, a la que se están enfrentando estas mujeres día con día, ¿no? Entonces, son ejemplos de lo que pues se ha generado, ¿no? A partir de este tipo de proyectos. Y entonces, una vez, ¿no? Que hemos hablado de este tema, a mí me gustaría pedirle a Roberto que nos platique un poquito más de qué van los recursos digitales abiertos, ¿no? ¿A qué nos comprometemos? ¿Qué es lo que podemos hacer con ellos y hasta dónde nos lleva una licencia, ¿no? ¿Qué es lo que, y nosotros cómo las podemos utilizar? Gracias, Robert. Y no, muchísimas gracias a ti, Karen. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario antes de entrarle a lo siguiente que también tiene pues muchas aristas, ¿no? Esto de los recursos educativos abiertos. Adelante, doctor Iván. Muchas gracias, profesores. Agradezco mucho este material que están presentando. Ignoro si me estoy adelantando o estoy fuera del objetivo de la presentación. Me gustaría saber si van a presentar una especie de rúbrica de cómo se evalúa un trabajo académico como el que están mencionando. Ello para evitar la ambigüedad, ¿verdad? Porque resulta bastante seductor lo que están mencionando, pero en la administración académica, ¿cómo vas a evaluar un material de este tipo y ser justo y también tener los elementos para calificar un podcast? Muchas gracias, Iván Hernández Romero. Saludos. Doctor, sí, sí, no una rúbrica como tal, porque estamos precisamente la noción es centrarnos también en las comunidades y en las situaciones que se abordan en cada institución, pero sí vamos a presentar algunas directrices y también le puedo compartir los documentos que el maestro Martínez Arboleda tuvo a bien compartirme, ¿no? Esto sí que lo podemos hacer y ahí es donde precisamente vienen no solamente para el estudiantado, sino también tips y recomendaciones para el profesorado de cómo hacer una correcta revisión y acompañamiento de los estudiantes a través de este tipo de proyectos. Sí, de igual manera les recomendamos acercarse. Es una asignatura ya en la Universidad de Leeds. Entonces ellos tienen un plan y programa de estudio referente a todo este tema y por supuesto pues tienen los diferentes instrumentos de evaluación. Entonces también les invitamos, ¿no? A que consulten. Nosotros les daremos también ahí algunas ligas, algunos documentos que tenemos en nuestro acceso, pero bueno, también investiguen un poquito más sobre la asignatura. Profesora Hilda, díganos. Buenos días, a todos ustedes, Roberto, Karen, tan queridos para mí. Pero yo veo, ¿sabe qué? Como muchas cosas en esta propuesta que nos están manejando, porque por un lado, ciertamente, Freire, que tiene una metodología muy definida, retomado de la propia comunidad, no es que uno le proponga a la comunidad, sino que sale de la propia comunidad. Y a partir de esa experiencia que tienen ellos, empieza a trabajar. Y la otra también que he visto últimamente, es el hecho de los trabajos que se están haciendo en inclusión, que también por allí pudieran aprovecharse los materiales, porque no solamente es incorporar a la gente que tiene cierto problema motor, intelectual, los oídos, el que ustedes quieran, sino también una estrategia porque finalmente pues existen también la inteligencia múltiple, que ya nos han hablado. Y en este sentido, independientemente de que se tienda alguna deficiencia, algún problema, pues a lo mejor uno recibe mejor la información por el lado de los textos grabados, ¿no?
Y otra más, en mi tesis de doctorado, yo estuve trabajando la propuesta de la multimetodología, que inicialmente la descubrí con la doctora Frida Barriga, pero después me fui por el lado del doctor Tito, que es quien está trabajando socialmente la propuesta en España y que tiene una experiencia muy bonita de trabajos en Estados Unidos, precisamente con los emigrantes mexicanos, y cómo finalmente logra incorporar su cultura a los procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, qué bueno que hacen esta aportación. Creo que van a dar congruencia a todas estas metodologías. Y bueno, nada más comentarles que son muchas aristas las que toca todo esto. Por supuesto, ¿no? Adelante, Karen. Sí, es que, bueno, cuando yo la primera vez que tuve la oportunidad de escuchar a Antonio con este proyecto, ¿no? O sea, la verdad es que fueron un montón de cosas, ¿no? Yo creo que les pasa a ustedes igual ahorita que yo se los estoy compartiendo y ya después espero que tengamos la oportunidad de escucharlo directamente de él, pero bueno, son décadas las que él lleva, ¿no? Clavadísimo en este tema y que ha ido perfeccionando, evidentemente, pues con mucho ensayo y error, ¿no? Como en cualquier innovación, pues, pero se van detectando que se han cubierto necesidades que a lo mejor no se habían visto que se tenían, ¿no? Como el acercamiento del estudiantado a su comunidad, ¿no? Y lo que menciona la doctora Hilda es bien interesante, ¿no? Y es que sale de la misma comunidad esta necesidad, no es que llegue alguien ajeno fuera de a proponer, sino más bien los estudiantes que son parte también de su propia comunidad lo están detectando y esa es la idea, acercarse, ¿no? Estrechar los lazos y generar esta conciencia comunitaria de aprendizaje colegiado, ¿no? Y entonces como docentes implementamos un proyecto de esta naturaleza, evidentemente el ir formando a nuestros estudiantes para que hagan esta conciencia crítica al mismo tiempo y de manera inherente, pues nos va a generar a nosotros también un proceso de aprendizaje, ¿no? Nos guste o no, intencional o no, estratégico o no, así va a ocurrir. Muchas gracias, profesora Susana. Hola, yo soy la que hizo el podcast de este año. Yo nada más les quería decir que está muy padre. Yo no conocía el trabajo del profesor Antonio y con lo que dicen del software abierto, yo sí no gasté absolutamente nada en software, todo se hizo con software abierto. En lo que vi imposible ahorrar fue en la parte, bueno, para tener la calidad que yo quería tener, el micrófono. No invertí mucho, pero se invierte ahí. Entonces, yo creo que como para procesos de titulación de una calidad alta, inevitablemente sí vamos a terminar invirtiendo un poco en esa parte, en los filtros, en llenar tu closet de cobijas para que no haya ruido, en cosas así. Está muy padre. Cuando subí, también no estamos monetizando el podcast, es completamente abierto. También está en librerías de software igual abierto, en Open Audio, en todas las que se nos ocurrieron. Y de la parte también fue una experiencia multidisciplinaria, porque yo que estoy desde la psicología, en algún punto me di cuenta que el tema que yo quería abordar, que es el tema de noticias falsas, desde la psicología, me obligaba a consultar a personas de otras áreas. Entonces, se hicieron muchas entrevistas, sobre todo a doctores e investigadores, pero también hubo colaboración con otros estudiantes que se estaban titulando del área de comunicación de la Facultad de Comunicación para como una asesoría también y del área de letras para que nos ayudara porque esto fue un guión que se escribió. Lo que a mí me ayudó mucho fue, y dentro de esta parte que preguntaba el doctor acerca de una rúbrica de evaluación, es que nosotros utilizamos para hacer el podcast completamente un diseño instruccional, el diseño instruccional de Merrill. Y nuestro objetivo siempre fue ponerlo a la disposición de toda la gente que lo quisiera alcanzar. Entonces creo que esto también me abre mucho porque
encuentro que también en el escrito, mientras estaba escribiendo, la parte de defender esto, me apoyó mucho en que estaba utilizando un diseño instruccional. Pero esta parte de saber que alguien más lo está haciendo y que la idea es, también mi idea es que lo repliquen, mi idea es que tomen el diseño que nosotros hicimos de empatar una, de empatar esta parte, una estructura de podcast, porque investigamos la estructura del podcast y todo eso, escuchamos varios podcasts, hicimos una estructura desde la comunicación y lo empatamos con un diseño instruccional que fuera replicable para cualquier otra cosa que se quisiera hacer, de cualquier otro tema. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Es que es justo, ¿no? Esta parte es la esencia precisamente de lo que buscamos en Recrea, ¿no? Estamos poniendo al centro este tema, pero sabemos que no es nuevo, sabemos que no es la primera vez que alguien lo piensa en la faz de la Tierra. Sin embargo, la riqueza de esto es, por ejemplo, ahorita la profesora Susana, ¿no? Ya le están pidiendo, profesora, ¿no? Que comparta su podcast acá. También, yo también estoy con mucho interés de escucharla, ¿no? Y que nos comparta también lo de su diseño instruccional. Precisamente como usted bien lo comenta, ¿no? Si esa es su intención, que lo comparta y que se intente, ¿no? Se vuelva algo que pues se traslade a otras facultades, a otras escuelas, a otras instituciones, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartirnos su experiencia. La verdad es que me da mucho gusto, ¿no? Escuchar que hay otras iniciativas y que coincidimos aquí en Recrea, ¿no? La verdad es que está fenomenal. Esa precisamente es la noción que busca Recrea para poder ir generando, ir construyendo estos puentes, ¿no? No solamente que nosotros les pongamos el tema, sino que ustedes también ayuden a nutrirlo, ¿no? Entonces, muchas gracias por su aportación, profesora Susana, y muchas felicidades por este proyecto. Y claro, y precisamente voy a aprovechar este comentario de la profesora Susana para hablar de recursos educativos abiertos porque de eso va, porque sé que hay mucho debate todavía sobre, primero, lo que es y no es un recurso educativo y después qué tanto realmente están apoyando, ¿no? A la transformación de la educación. Ya lo decía Karen en algún momento, los recursos educativos abiertos tienden hacia la educación abierta, pero no es lo mismo, ¿no? Esto es simplemente poner, ¿no?, a disposición de toda la comunidad académica y educativa materiales que les puedan ser de utilidad, pero de ahí a que realmente hay una democratización de la educación y que no haya barreras para que cualquier persona aprenda, todavía estamos un poco lejos, ¿no? El debate más importante sobre los recursos educativos abiertos, entonces tienden hacia qué es realmente un recurso educativo y si realmente ayudan a transformar, porque en las 2 o 3 décadas que llevamos hablando muy fuerte sobre este tipo de recursos. La verdad es que incluso para nosotros como docentes, no somos nosotros los principales consumidores de recursos educativos abiertos. La verdad es que siempre nosotros buscamos por la calidad, la veracidad de la información o por diferentes motivos aquellos recursos que nosotros consideramos que han pasado por una serie de pasos de revisión, de edición, de que le da calidad a todo esto, ¿no? Entonces, también nosotros como profesores, la verdad es que no somos los principales consumidores de este tipo de recursos. Entonces, cuando hablamos de recursos educativos, no solamente se trata, profes, del producto final, como bien decía la profesora Susana, se trata de todo lo que está detrás de ese producto y además que nosotros lo podamos utilizar y reutilizar. Entonces, no nos vamos a clavar en el debate de la definición de qué es lo que hace un recurso educativo educativo. Algunos dicen que es su origen, otros dicen que es su utilidad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ¿no?, que nosotros podemos decir que cualquier cosa, objeto digital, impreso, físico, puede ser utilizado por un docente para su enseñanza o por un estudiante para su aprendizaje, nosotros vamos a decir que un recurso educativo son aquellos materiales que desde su origen se crearon con estos fines, ¿no? Con fines didácticos, con fines pedagógicos, con fines para la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, nosotros digamos en este punto, no quiere decir que sea la única y que el debate no existe, sigue existiendo. Nosotros vamos a decir entonces que los recursos educativos abiertos son materiales didácticos de aprendizaje o de investigación que se encuentran disponibles para que cualquier persona en este ámbito educativo pueda hacer uso de ellos, adaptarlos y distribuirlos, ¿no?, de una forma libre y abierta.
La onda de la gratuidad, ya saben que tiene también muchas aristas ahí y también hay mucho debate entre lo que es o no es gratuito. Entonces llamémosle más bien abierto, ¿no? Más que gratuito. La forma más importante que los docentes tenemos para poner nuestros recursos abiertos tiene que ver con que le digamos a las otras personas cómo utilizar nuestros materiales. Y ustedes saben que hay también toda una serie de debate entre los derechos de autor, el copyright, copyleft y bueno, algo que se trae desde hace más de 50 años. Para no entrar demasiado en este debate, la manera como hemos encontrado nosotros de decirle a las demás personas que pueden utilizar nuestros materiales y que nosotros no sepamos lo que podemos hacer con los otros materiales que están disponibles es a través de este uso de licencias Creative Commons. Las licencias Creative Commons no sustituyen a los derechos de autor, no quiere decir que con esto no tengamos derechos morales sobre nuestras obras. Lo que dicen estas licencias es lo que cada persona o usuario de nuestra información y nosotros también como usuarios de otra información podemos utilizar. Las licencias Creative Commons vienen en estas imágenes, ¿no? De 6, desde la más abierta hasta la, digamos que más restrictiva, ¿no? Que es la de hasta abajo. La más abierta, ¿no? En esta que casi puede estar cercana al dominio público, aunque todavía no lo es, esta que dice by, que solamente lo único que dice es reconoce que yo soy el autor. Por lo demás, puedes hacer uso de este material como mejor te convenga. Esa es la más abierta y de ahí pasamos a, ¿sabes qué? Di que yo soy el autor y por favor, no, lo puedes adaptar, pero sin fines comerciales. Después viene, ok, quiero que me cites a mí, que digas que yo soy el autor, ¿no? Incluso para fines comerciales, pero compártelo exactamente igual, no lo modifiques. Después viene de reconóceme, pero no utilices con fines comerciales, reconóceme, no lo utilices con fines comerciales, pero compártelo con una licencia parecida a la que yo te estoy dando. Y el más restrictivo es cítame, no lo uses con fines comerciales y no crees ninguna obra derivada, es decir, no modifiques esto. Esa es, digamos que la más restrictiva de las licencias. Ustedes pueden poner la que mejor les convenga. Las licencias Creative Commons son totalmente gratuitas para la persona que las quiere asignar. Es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es entrar al sitio de Creative Commons y elegir la licencia. Pueden tomar esa imagen y pegarla en sus recursos, o si tienen una página web, les da una línea de código para que ustedes puedan insertar, ¿no? Y decirle a los demás, esto se puede utilizar. Son totalmente legales, son reconocidas por todo el mundo, pero no sustituyen los derechos de autor, entonces no siguen siendo totalmente legal su uso. No son exclusivas, esto quiere decir que no sean compatibles con otros formas de licenciamiento, con otras formas de derechos y de legalidad. Entonces, simplemente complementan a toda la gama jurídica detrás de los recursos educativos. Ya hablábamos de que son sencillas, son reconocidas internacionalmente y además son irrevocables. Esto es muy importante porque una vez que ustedes le pongan una licencia, ya no se puede modificar en un futuro, hay que dejar esta misma licencia. Entonces, lo que nosotros siempre les invitamos es a que conozcan este tipo de licencias y que empiecen a utilizarlas para todos sus materiales que ustedes, y ahora más, que están generando muchísimos materiales digitales, ya sea presentaciones de diapositivas, infografías, mapas, videos, charlas, podcast o lo que sea que ustedes estén haciendo y estén colgando en diferentes sitios en la web, incluso en sus propios ambientes virtuales de aprendizaje como los LMS o las redes sociales educativas, ¿no? Ya sea un Classroom, un Moodle o lo que sea, ¿no? Que estén colgando ustedes ahí sus materiales, pues tengan este tipo de licencias para que puedan decirle al resto de la comunidad, oye, ¿sabes qué? Esto es mío, ¿no? Y yo lo pongo disponible para los demás. Y es que esto, ¿no? Algunos ya saben que hay muchas de estas corrientes desde las 3 Rs, 4 Rs y algunos hablan de las 5 Rs. Pero nosotros normalmente hablamos de estas 4 Rs de recursos abiertos, ¿no? La posibilidad de reutilizar todos los materiales, la posibilidad de adaptar y modificar, ¿no? La información y así como la facultad que nos da de volver a distribuir copias, no solamente del material original, sino de
las obras derivadas. Y en este caso, como decía la profesora Susana, ¿no? Y esto es muy bueno, que no solamente se trata, como les decía, del producto final, no solamente es el podcast, ¿no? Sino todo lo que está detrás de eso, ¿no? Puede ser incluso la experiencia, puede ser su diseño instruccional. Si no quiere todo su diseño instruccional, a lo mejor nada más las pautas o la plantilla que ella utilizó para esto, es empezar a poner todo esto, ¿no? De manera disponible para absolutamente todas las personas. Y bueno, ¿por qué es importante? Pues seguimos hablando del acceso a la información, ¿no? Que sigue siendo un tema pendiente y más para un país como el nuestro, ¿no? Y para toda la región, que estamos en un mosaico de posibilidades, infraestructura, conectividad, dispositivos, sigue siendo un tema pendiente, ¿no? La parte del acceso a toda la información, de la igualdad y sobre todo de la equidad. Ujú. Entonces, seguimos teniendo temas pendientes también en la onda de cómo poco a poco, y más ahora con la inteligencia artificial, parece ser que la tecnología ya no es parte de lo humano, ya no es parte de las personas, pero sigue siendo, ¿no? Algo constitutivo de todas y todos nosotros. Entonces, queremos seguir fomentando estas prácticas educativas abiertas entre los docentes, ¿no? Y que pues haya diferentes agendas, ¿no? Para la igualdad y la equidad en el acceso a los recursos y, pues, por supuesto, de la educación y de los aprendizajes. Entonces, hasta aquí hay alguna duda, voy a dejar de compartir para verles, ¿no? Si hay alguna mano levantada, veo que han estado escribiendo en el chat. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, en lo que vamos aquí revisando. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, perfecto. Entonces, es un poquito, ¿no? Para hablar de los recursos educativos. Entrémosle al debate, ¿no? No solamente para criticarlo, sino para mejorar, ¿no? Porque sigue siendo, como les decía, una agenda que tenemos ahí pendiente. En la universidad hay algunas iniciativas sobre esto, desde la Dirección General de Repositorios Universitarios, la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, la Dirección General de Tecnologías de Información y Computación, también han estado muy de la mano para crear un concentrador de recursos educativos digitales, ¿no? Entonces, le hemos entrado al debate, nosotros también desde la Subdirección de Innovación Educativa, Vero, yo, hemos estado en diferentes comisiones hablando sobre esto y de cómo los profesores de la UNAM pueden empezar a nutrir este gran repositorio de recursos educativos. Entonces, por favor, les invito, ¿no? A conocer los diferentes repositorios de la universidad y particularmente de recursos educativos. Ahorita les pongo la liga, ¿no? Para que lo puedan conocer y también le puedan entrar tanto al debate como para alimentar, ¿no? Esta clase de iniciativas. Y bueno, ya entrando en materia, ahora sí, si ya no hay duda sobre esto, ¿no? De los recursos educativos, pues vámonos, ¿no? Con los podcasts. Entonces, si bien no les vamos a dar la rúbrica, ¿no? Para que ustedes puedan evaluar, ¿no? Puntualmente, pues los podcasts, sí que viene bien, ¿no? Hablar de lo que constituye un podcast, porque muchas personas pensarían, y bueno, la profesora Susana y la profesora Amparo, que ya han tenido experiencia en esto, no me van a dejar mentir, que parece a veces tan burdo como simplemente una charla grabada, ¿no? En audio y puesta en la red, va más allá, ¿no? De solamente grabar un audio y ponerlo en algún sitio disponible, ¿no? Para que otras personas lo escuchen. Entonces podemos hablar de ingredientes y recursos, ¿no? Y empecemos a pensar todas estas ideas que tenemos en la diapositiva. Antonio nos las dio como una parte de reflexión y análisis de cómo es que nosotros podemos entrarle, ¿no? Hacia el podcasting. Entonces, ¿qué pensamos en un podcast? ¿En que haya una sola persona, ¿no? Que esté ahí o que sea un podcast grupal, ¿no? Entonces, en nuestras diferentes asignaturas, disciplinas o actividades, podemos pensar en una sola persona que dirige, un grupo de personas como anfitriones que entrevisten o que no entrevisten. Entonces, empecemos a pensar en cómo nos gustaría o cómo nos imaginamos nosotros este podcast. Entonces, cuando estamos hablando de voces, podemos hablar de entrevistas, ¿no? Como ya en la experiencia que nos decía Karen, ¿no? Que se tuvo, ¿no? Para iniciar este proyecto en Inglaterra. También como lo decía la profesora Susana o como la profesora Amparo, ¿no? Entonces, hay una entrevista, ¿no? O no queremos que sea entrevista, o más bien queremos que sea un debate,
una mesa redonda, una tertulia o que sea más una plática informal sobre diferentes temas. Entonces, en este sentido, la narración es un elemento muy importante, ¿no? Este guión o este diseño instruccional de los que nos hablaba Susana, ¿no? Hace un momento. Pero entonces también podemos hablar de que lo que queremos es que haya testimonios, entonces pues tenemos que traer los protagonistas o a las personas expertas en esos temas, ¿no? Para que nos hablen. Queremos que sea de reflexión o un análisis, es decir, que sea un monólogo. Nosotros vamos a decir, o los estudiantes son los que van a dar, ¿no? Toda su idea. Va a ser más exposición o va a ser más facilitación. Entonces, entre todos estos elementos, ¿no? De cómo quiero llevar yo el podcast o cómo se los voy a pedir a mis estudiantes, pensemos también en los otros elementos, ¿no? Para construir el podcast. Y entonces, si hay secciones en el podcast, ¿no? Para que no sea desde el principio hasta el fin, ¿no? Una sola voz y que ya entonces hay diferentes secciones que pueden ser formales, pueden ser temáticos, ¿no? O sea, depende cómo lo estoy hablando. Entonces, en ese sentido, tengo que pensar en la duración que va a tener. Ujú. Aquí ya vienen algunos elementos importantes como las cuñas, que son estos montajes muy breves que hay sobre el podcast. Normalmente en el ámbito educativo no se hace que sean publicitarios. En los podcasts ya que son más de marketing sí se hacen, ¿no? Estos anuncios, ¿no? Para que vender o adquirir algún servicio, pero nosotros a lo mejor podemos dar alguna información al respecto, ¿no? En este caso de los materiales, ¿no? Que se están utilizando o de otros, incluso de la misma serie de podcast, ¿no? Que estemos hablando. Y bueno, también tenemos estos microespacios en los que integramos, ¿no? Algunas partes importantes de lo que estamos teniendo. Entonces, tenemos que pensar en, además de la voz, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos, ¿no? Tener ahí inmersas, ¿no? Si vamos a tener cortinillas, si vamos a tener caretas, ¿no? Si vamos a tener algunas melodías de fondo o no. Entonces, ¿cómo lo vamos a estar poniendo, ¿no? Y entonces, como ven ustedes, hay muchísimos elementos en los que pensar, ¿no? Por eso es importante la participación de la profesora Susana, porque nos hablaba de todo esto. ¿No? Nos hablaba de todo el diseño que hay detrás del podcast, ¿no? Que ella elaboró. Entonces, no solamente se trata de el guión, las personas, el tema, sino toda esta construcción que tiene como un programa, ¿no? Un material, ¿no? Muy bien estructurado y planeado. Entonces, en todo eso es lo que nosotros le debemos dar pautas a nuestros estudiantes para que ellos pues entiendan de mejor forma cómo hacer y para hacerlo atractivo y que otras personas pues lo puedan escuchar. Entonces, aquí viene, ¿no? En esta gama, ¿no? Esto es para ustedes, para la reflexión, como les decía, ¿qué tan especializado quieren que sea el tema? ¿Quieren que sea sumamente especializado en alguna temática o quieren que sea más general? Hacia la audiencia, y esto es sumamente importante y a veces se nos escapa mucho de las manos como docentes, ¿no? ¿Cuál es nuestra audiencia? Y si cuando nosotros vamos a colgar el podcast en algún sitio, ¿a quién esperamos llegar, no? Si lo ponemos en Spotify, ¿no? ¿Qué tipo de personas son las que escuchan los podcasts en Spotify, no? Si lo vamos a crear en SoundCloud, por ejemplo, ¿qué tipo de personas se van a esta herramienta? Si lo ponemos no me acuerdo cómo se llama el de Apple, ¿no? El podcast de, ustedes seguramente sabrán más de eso, ¿no? También, ¿quiénes son los tipos de usuarios que van ahí? O sea, ¿quién esperamos que sea nuestra audiencia? ¿Qué tamaño? ¿Cuántas personas queremos que lo escuchen? Por supuesto, la duración, queremos que sea muy largo, queremos que sea muy corto, queremos que sea un solo episodio o queremos que sea parte de toda una serie. Ahora, si es parte de una serie, diferentes personas van a estar hablando en esa serie o una sola persona es la que va a seccionar su podcast. Entonces, como les digo, todas estas ideas son algunas pautas que ustedes deben ir pensando cuando implementen o si quieren implementar este tipo de estrategia. Después también viene algunas otras como, ¿no? ¿Qué tanta preparación o planificación se requiere? Si ustedes están pidiendo algo tan fuerte como un podcast totalmente elaborado, ¿no? Entonces necesitan darle pues mucho tiempo al estudiante para que se prepare, para que haga los ensayos y demás. Si quieren que sea para un tema, ¿no? Muy particular, a lo mejor no se necesita tanta planificación y tanta preparación del podcast, a lo mejor pueden hacerlo un poquito más rápido. Entonces,
Por supuesto, ¿no? Aquí vienen algunos otros elementos como la variedad de la voz, lo que decíamos hace rato, ¿no? Todos los ingredientes sonoros que hay ahí, si va a haber pausas musicales, si va a haber estos microespacios, si quieren que sea muy espontáneo, ¿no? Algo más libre, o si quieren que se apegue totalmente a un guión, ¿no? Entonces, quieren que sea muy rígido como para un guión, o quieren que sea un poco más espontáneo, o que haya una combinación de ambas, ¿no? Incluyendo toda la pre y postproducción, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con los aspectos técnicos, que ya nos hablaba la profesora Susana también, ¿no? De si un micrófono, de si una cabina, y formal o informal, ¿no? De audio, o sea, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros como profesores cuando pidamos, ¿no? A nuestros estudiantes, pues, esta clase de cosas. Entonces, estos son algunos elementos que Antonio nos deja, ¿no? Para que nosotros vayamos pensando en cuando vamos a aplicar esta estrategia. Hasta aquí, profes, profas, ¿alguna duda, algún comentario? Todo bien, gracias. Excelentísimo. Entonces, si no hay dudas, ahora sí podemos dar pie, pues, a la actividad. Entonces, para eso, pues, le paso el micrófono a Vero. Adelante, Vero. Sensacional, Robert, gracias. Pues bien, hemos ya pasado de la reflexión a la creación. Ahora lo que viene es toda esta puesta en acción mental, todas estas experiencias compartidas. Muchas gracias, profesoras, profesores, con términos nuevos, con términos que van a alimentar seguramente nuestra práctica. Pues vámonos a la actividad. Vamos a hacer, como saben, esta sección de crear en equipos nos es muy importante porque vamos aquí armando estas conexiones, el ver con quiénes estamos, quiénes son otros profesores innovadores dentro de esta red. Y vamos a trabajar unos minutos en equipos para realizar una primera parte de la actividad. Ya se irán imaginando hacia dónde va esta siguiente sección. Lo que vamos a hacer, nuestra misión de los minutos que nos quedan es hacer una primera propuesta de podcast. Ya vimos todas las tangentes, todas las vicisitudes que esto tiene y lo que vamos a hacer ahora es prepararnos para organizar, guionizar y para hacer una primera propuesta de esa primera parte de ese podcast. Bien, ya vemos que algunos están saliendo, quizá tengan ahí por ahí algunos otros pendientes. Aquí cabe mencionar que bueno, el trabajo también colaborativo, el trabajo en creación es parte de las actividades de Recrea. Entonces, bien, ya tenía aquí preparados los grupos, pero dadas estas bajas, vamos a volver a acomodarlos. Bien. Ok. Vamos a volver a crear. La primera emisión que van a generar en equipos, ahí está, menos, menos, para que sean más integrantes. Bien. Es que van a conocerse, por supuesto, de dónde son, qué asignaturas se imparten, qué es lo que les ha llamado la atención de esta sesión, principalmente para aplicarla, y van a seleccionar una temática de estas dos que tenemos propuestas. Uso de la inteligencia artificial en la formación universitaria y burnout en docentes y en estudiantes. ¿Vale? Entonces, ahora sí, vamos a tener entre 5 y 7 minutos para realizar estas actividades. Principalmente, elegir una de estas dos temáticas. ¿Listos? ¿Listas? Bien, vamos para allá. Hay equipos que solamente tienen un integrante.
Voy a mover al profesor. Ahí está. Sala 5. Podemos pausar la grabación. Acá está. Y ahora vamos a... Hola nuevamente. Bienvenidos, bienvenidas a la sección de grupo, a la plenaria. Y estuve dando un recorrido a algunos de los grupos, identificando que ya tienen su tema. Incluso ya estaban comentando, ya estaban adentrándose a la discusión, lo cual es sensacional porque es parte de la siguiente actividad. Entonces, ahora que ya tienen su temática, van a completar un formato que en breve les vamos a compartir vía chat para que vayan preparando este podcast. Entonces vamos a llevarnos hacia el podcasting en el procesador de textos, es decir, en Word, y consideren que es importante que un representante del equipo lo complete y lo suba a un recurso que más adelante les compartiremos, ¿vale? Ahorita céntrense, por favor, en completar este formato que ya va para ustedes a través del chat. Entonces, 2 segundos, por favor, que se pierden los archivos. Acá está, perdido y encontrado. Listo. Tienen este formato. Ahora mismo se los comparto para que conozcan de qué trata la actividad. Otra vez perdido. Otra vez encontrado. Bien, lo que van a ver en el chat es este formato que como ven es una tabla con 2 columnas, con una serie de indicadores a completar. Recordemos que este es para algunos casos, nuestro primer acercamiento, un primer acercamiento a lo que es el preparar un podcast estudiantil. La primera sección incluye, pues, algunos de los temas seleccionados, ¿no? Entonces, si ustedes seleccionaron burnout en docentes y en estudiantes, márquenlo por favor en negritas, sobre el cual van a trabajar. Pero ese es el tema. Ahora vamos a irnos a generar un título para este episodio de podcast que va a tener una duración de 7 minutos. Pensemos que a lo mejor ustedes quieren hacer una serie y este va a ser el primer episodio de esa gran serie. ¿Cuántos episodios se constituiría esa serie? También lo pueden dejar aquí plasmado, pero céntrense en colocar ese título de esa primera emisión del episodio. 7 minutos, porque recordemos desde la psicología cognitiva, manejamos paquetes de información de más o menos 7 ideas, más o menos 7 ideas claves, centrales, aspectos centrales. Y pues bueno, partimos también de esta noción de la atención focalizada en 7 minutos. La siguiente parte que hay que completar tiene que ver con el propósito de ese podcast, de ese episodio, vinculándolo con las asignaturas que ustedes imparten. Vamos a hacer un esfuerzo aquí por conectar con ese tema o temas o unidad
o la gran asignatura, el gran propósito de su asignatura, y vayan aquí conociendo también las perspectivas de los otros profesores, ¿no? Vayan tratando de integrarlo o seleccionando alguna de estas perspectivas de las asignaturas. El siguiente apartado tiene que ver con quién será la audiencia. A lo mejor ustedes deciden que van a ser los estudiantes, sus estudiantes de un determinado grado, o a lo mejor otros profesores, a lo mejor profesores novatos o profesores ya con determinada experiencia, o a lo mejor autoridades. Decidan aquí quién será esa persona que desean que les escuche. Y en este siguiente apartado planteen 3 ideas que van a cubrir en ese podcast. Es decir, que aquí estén en 3 oraciones sencillas, concretas, esas 3 ideas plasmadas, ¿no? Y después comiencen a guionizar, es decir, a preparar ya ese guión, esa historia que contarán cómo va a ser la narración, ¿no? Como nos decía Robert hace un momento, ¿no? Hacia qué lo quieren llevar, si va a haber una sola persona que lo narre, si va a ser un conjunto, un par, cómo lo estarían organizando, ¿de acuerdo? ¿Y qué dirían? A lo mejor no a pie juntillas, pero algunas ideas iniciales para lanzar en el podcast. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda con la actividad? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, vamos a tener para esto entre 15 y 20 minutos, ¿vale? Igual que ahora, nos vamos a dar un recorrido en las salas para monitorear sus dudas, sus inquietudes y verificar los tiempos de regreso, ¿vale? Les vamos avisando también a través del chat. Bien, volvemos a innovación educativa, este espacio que se ha configurado, que se ha preparado para que nos integremos, como les comentaba, como esta comunidad de innovadores educativos con diferentes temáticas, atendiendo problemáticas educativas que atienden o que están ceñidas a este mundo frágil, ansioso, no lineal, incomprensible, que bueno, nos lleva pues a tener esta mirada flexible o esta perspectiva, actitud flexible y abrirnos a nuevas alternativas de cambio. Pues bueno, no me queda más que agradecerles y reconocerles todo su entusiasmo, toda su participación en no solamente reflexionar lo que hicimos en una o en diferentes momentos de esta sesión, sino también en crear, en construir en comunidad, en red. Y pues bueno, como bien decía Vincent Van Gogh, ¿qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? Nos vemos en agosto, que pasen unas gratas vacaciones y pues bueno, estamos en comunicación. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Felices Bonitas vacaciones. vacaciones. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Bye.